Freddy Ucharo Zárate, coronel de la policía y abogado. Las brechas legales hasta un cierto punto es considerado en algunos casos optados por los abogados como legítimos siempre y cuando estén apegados a la norma, obviamente. Sin embargo, eh, ¿hasta qué límites podemos llegar con ello? Y entonces me trae a colación lo siguiente. Cuando una persona es correcta o es íntegra. Si es correcta, está bien, haces lo correcto, pero verdaderamente eres íntegro porque estás llegando a lo que debes de ser en la conciencia. ¿Está bien lo que has hecho? Como abogado, nosotros no debemos de permitirnos vulnerar la integridad de nuestro trabajo. Siempre debemos de correspondernos a lo ideal. Ese es el límite que nosotros debemos de tener, llegar al ideal de lo que nos dice la norma. Muchas veces pueden haber vacíos, pero siempre uno debe tender a lograr lo que es la meta. ¿Y cuál es la meta? El conseguir la meta para nosotros los abogados. No solamente los abogados, sino todos los operadores de justicia. Es conseguir justamente eso, justicia. Es lo que nos lleva a nuestra profesión. Ya. Las brechas legales muchas veces pueden limitar el trabajo de los operadores de justicia. En el caso de la policía, en muchas ocasiones, en las intervenciones policiales que realiza y principalmente en las intervenciones de flagrancia delictiva, ¿no? Donde los autores de algunos delitos son detenidos inmediatamente o al momento o inmediatamente luego de haber hecho un acto delictivo. Estos son puestos a disposición de la Fiscalía con todos los medios que en ese momento se puedan encontrar. Sin embargo, algunas veces por tecnicismos legales o porque de repente falta de medios probatorios, como argumentan muchas veces los fiscales, estos operadores de justicia los dejan libres. Y eso crea una frustración en la policía, porque el esfuerzo que se realiza para poder efectuar una intervención o una detención de una banda criminal o de una organización criminal y que a los 2 días nuevamente estén en la calle cometiendo delitos, entonces eso como que nos llama bastante a la reflexión. En algunas ocasiones, en muchas ocasiones son los fiscales y en otras ocasiones también son los jueces, ¿no? Cuando sus decisiones no deberían ser las más ideales, las más correctas. Sin embargo, debido a estas brechas legales, muchas veces son mal utilizados para poder argumentar una fragilidad o una flexibilidad de la ley y que le otorgan a los causantes de los delitos, ¿no? O sea, estos delincuentes. Entonces, eso nos lleva bastante a la reflexión para poder ir mejorando y en el futuro poder ir identificando cuáles son estas brechas y nosotros los abogados estar al pendiente de poder, si no es propiciar, de repente argumentar de alguna forma en cambiar la ley, mejorándola, porque la ley no es rígida siempre, la ley es flexible. Y si es para mejorar, entonces debe ser cambiada, modificada en parte o en lo que se necesite para poder establecer eh, el, el, la justicia que queremos alcanzar, ¿no? En todos los procesos que se realicen en nuestra sociedad. Normalmente en los casos que llevamos, la justicia debe de caminar paralelo a la ley. Sin embargo, muchas veces esto no sucede. Tienen una divergencia en algunas ocasiones.
pongo un ejemplo como el caso de un homicidio. El responsable de un homicidio muchas veces es condenado a una pena de 6, 7, 8 años aproximadamente. Entonces viene un contexto de la familia. ¿Verdaderamente la familia habrá encontrado justicia mediante el uso de la ley y después verlo 6 años o 5 años o si de repente tiene buena conducta, con mucho menos tiempo, ya en la calle, supuestamente reinsertado en la sociedad como nos dice la ley, y en algunas ocasiones encontramos que la respuesta es negativa, porque nos damos cuenta de que estas mismas personas no se reinsertan en la sociedad, siguen delinquiendo y algunas veces no solamente en una modalidad, sino ya utilizando otros o realizando otros delitos, ¿no? Que ya lo vuelven un delincuente prontuariado, ¿no? Entonces, muchas veces necesitamos de que la ley, ¿no? Debe de caminar, ¿no? Con lo que debe ser la justicia. Esa es la brecha por alcanzar, que todavía contemplamos de que existen, ¿no? Estas brechas. Y entonces necesitamos mejorar las condiciones de nuestra ley para poder alcanzar mejor la justicia que deseamos, ¿no? Para nuestra sociedad. Muchas veces nosotros los abogados, debemos ser conscientes de que cuando se nos presenta un caso, siempre debemos actuar con la verdad. No podemos mentirle al patrocinado, ¿no? La defensa técnica yo opino, lo considero como una virtud que debe tener el abogado para poder lograr llevar un buen proceso llamémoslo así, de un cliente, ¿no? Sin embargo, algunas veces cuando un abogado le dice la verdad a un cliente y le dice que en su caso no va a prosperar o no va a poder ser como él lo desearía o llevar o alcanzar, este cliente se va a ir a otro abogado y el otro abogado puede decirle también igual, la verdad. Y entonces pasará a un tercer, cuarto, quinto abogado, hasta que un abogado le diga, sí se puede por estos medios, se puede utilizando una brecha legal, un tecnicismo, un vacío legal, y entonces el cliente se aferra a este abogado, pero que muchas veces lo único que consigue es obtener un proceso dilatorio, ¿no? Que al final va a terminar en lo mismo, va a terminar en una pena, ¿no? que va a recibir esta persona. Entonces, nosotros los abogados podemos contemplar, ¿no? en esta particular opinión, verdaderamente nosotros nos conducimos íntegramente o muchas veces podemos dejarnos llevar por la reciprocidad económica de nuestros servicios, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una cuestión de integridad que debe tener el abogado, de siempre conducirse en llevar un proceso como debe de ser y no engañar al cliente, o en este caso al patrocinado, porque eso prácticamente es mentirle a él, ¿no? ¿Y por qué? Solamente por un beneficio económico, cuando nosotros debemos de remitirnos siempre a hacer lo correcto, lo ideal, y eso es alcanzar la justicia con la ley.
¿Cómo encontrar una diferencia, ¿no? entre un abogado que utiliza bien las brechas legales y otros que de repente abusa de ellas de manera negativa? Entonces, podemos contemplar, ¿no? En el aspecto tributario, muchos abogados eh, bien minuciosos, bien analistas, pueden encontrar una brecha legal o un vacío en la norma para poder conllevar la reducción de una multa draconiana que nos pueda imponer el Estado. En esos aspectos es positivo, porque llama también, debe llamar la atención del Estado para que mejore su procedimiento o el establecimiento de una multa en determinado caso. Entonces ahí uno puede ver que de repente hay una buena defensa bien utilizando la brecha legal. Sin embargo, en un contexto diferente se da en el aspecto penal, ¿no? Cuando por intermedio de una falta de precisión en la norma o un vacío legal, podemos nosotros en el abuso del ejercicio de eh, del apoyo a nuestro cliente, llegar a poder sacarlo o redimirle la pena que debería de recibir. Y más bien sustrayéndolo de la pena para poder dejarlo en libertad, como en muchos casos sucede, ¿no? Y eso entonces se hace reprochable, o al menos por la sociedad es reprochable. Más aún en el actual, ¿no? En la situación actual en la que vivimos, cuando podemos tener extorsionadores que en 2 días son detenidos por la policía y en 2 días están saliendo a la calle nuevamente a seguir delinquiendo. Entonces eso lo hace muy reprochable. ¿Cómo el abogado debe de conllevar esto? Eso solamente nos queda en la integridad que puede tener el abogado. Y más que en la integridad, es en la conciencia de lo que uno está ejerciendo, el derecho o el ejercicio que nos toca como profesionales abogados. Eh, para los abogados jóvenes eh, no no debe ser un impedimento la existencia de brechas legales para no utilizarlo. Por el contrario, hay que ver el contexto en el que nos encontramos para poder bien utilizarlo. Si bien es cierto, algunas veces podemos nosotros alcanzar muy buenos logros en los procesos que llevamos y especialmente no satisfacer de repente la necesidad en este sentido de nuestros clientes. Sin embargo, también debemos de ver si es que lo utilizamos como en algunos casos de forma eh, puede ser reprochable para unos terceros o para o para la opinión legal. Entonces nosotros debemos ser conscientes cuál es nuestro actuar en la labor que nosotros realizamos. Si nosotros nos preparamos solamente para satisfacer el contrato que nos hacen nuestros clientes, o es también para alcanzar justicia. Eso es lo que nos conlleva a ser íntegros. Debemos siempre sopesar nuestros valores de nuestra profesión, de nuestra persona, para conducirnos bien en el trabajo que realizamos y buscar sobre todo el bien social, porque ese es el contexto en el que nosotros nos desarrollamos, la sociedad en la que nos encontramos. ¿Hacemos bien o hacemos mal? Conciencia de cada uno de nosotros. Debemos de aprovecharlo cuando nuestra conciencia y nuestros valores nos indican que sí es lo correcto. Silvia de la Cruz Quintana, directora general en el Ministerio del Interior.
Sí, es legítimo aprovechar todas las herramientas que da la ley para defender o hacer una muy buena defensa técnica. Ciertamente el límite estaría en la ley misma y en la ética profesional. Es decir, los límites alcanzarían, por ejemplo, cuando existe una irregularidad en algún documento que estás presentando y que sabes a ciencia cierta que ese documento puede haber sido fraudulento, con alguna información no debida, o puedes dilatar el proceso a través de una mala fe procesal, etc. Entonces, existen ciertas formas de poder pasar estos límites claros de sobre lo que es lo legal y lo que ya versa con la irregularidad dentro de un proceso per se. A lo largo de mi carrera como fiscal he aprendido que la legalidad no siempre coincide con la justicia. Ciertamente nosotros como fiscales y con la experiencia que se tiene, tenemos que cumplir la norma, basados en un principio, el principio de legalidad. El principio de legalidad nos va a decir qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no. Y esto nos demuestra, o esto está plasmado dentro de un código, que es nuestro código penal, donde nos dicen qué debemos hacer y qué es lo que está prohibido, qué es lo que no debemos hacer, perdón, y qué es lo que está prohibido por ley. Ahora, ciertamente, con el tema justicia, que es algo más grande que se pretende alcanzar porque está basado en lo que son los valores, la ética profesional, etc. Sí, no siempre va a coincidir. Muchas veces no vamos a alcanzar esa justicia que la ciudadanía quiere, porque la norma no lo permite o porque ciertamente no se reúnen los elementos probatorios para poder enjuiciar, procesar a una persona que nosotros sabemos que es responsable de un acto ilícito, ¿no? Porque la norma no lo permite, porque el abogado está haciendo una defensa técnica basada en una norma legal y que si no se tienen elementos probatorios, ciertamente el procesado va a salir en libertad. Entonces, basados en la norma, muchas veces no podemos alcanzar esa justicia que tanto se quiere, esa justicia que tanto se pide. Pero vivimos en un Estado de Derecho y lo que nosotros debemos hacer cumplir como fiscales, como abogados, como defensores de la democracia, es la norma, es la legalidad. Sí, y te podría decir que a veces se daba con mucha frecuencia. Ciertamente nosotros manejamos un código procesal penal bastante garantista, en la cual requiere la presencia de un abogado desde el inicio de todas las acciones que tú realices dentro de una investigación formal con la Policía Nacional del Perú. Y esta investigación debe ser llevada de manera que cumpla con todo el debido proceso, ¿no? Y con las garantías que le brindan al abogado, a la parte de la defensa. En ese sentido, muchas veces la misma norma nos impide que nosotros hagamos un trabajo más allá de lo que estamos ya básicamente viendo dentro de una investigación. O sea, si sabemos que una persona cometió el delito, pero tenemos que probar que lo cometió. Tenemos que tener medios de prueba periféricos que comprueben o que nos den la conclusión de que efectivamente esta persona cometió un delito, y para ello vamos a crear una teoría del caso y hacer una defensa técnica referente a este tema, ¿no? Ahora bien, con la norma que tenemos, muchas veces, y hablamos nuevamente del tema de las brechas, sí es cierto que el abogado de la defensa técnica puede aprovechar todas esas brechas que existen para poder favorecer a su patrocinado. Y nosotros tenemos que luchar contra ello, me pongo en el caso de ser fiscal, tenemos que luchar contra ello cuando vemos que realmente hay responsabilidad de la persona, ¿no? Que sí es responsable de un hecho delictivo y queremos probar ese hecho delictivo. Es muy importante aquí la presencia del trabajo que hace la Policía Nacional del Perú con la inteligencia operativa y con todos los medios de prueba que se puedan recabar, desde la denuncia que se realiza con los testigos, etc. Entonces, es todo un trabajo integrado entre policía y fiscalía para poder
tener un caso en concreto y poder llevarlo al Poder Judicial y tener finalmente una sentencia condenatoria, que es lo que se quiere. Este caso es bastante interesante y ciertamente es un claro ejemplo de lo que es aplicar una norma per se y lo que es la justicia o lo justo, que es lo que muchas veces se busca como una norma. Acá se contrapone. Ciertamente lo que ha hecho la Unión Europea es aplicar la norma, ¿no?, bajo un principio de legalidad, bajo un principio de territorialidad, etcétera, que rige en estos casos en Europa, pero que da un sinsabor a Colombia, a un país que de repente, o a la ciudadanía misma, que sin conocer la norma ya siente que eso es algo muy injusto. Es una empresa que ha venido trabajando años de años, pero que yo diría que ha habido mucha irresponsabilidad frente a ello. Porque si es una empresa que está en este rubro trabajando muchos años y ha querido explorar otros países para poder expandir su marca, ciertamente ha tenido que conocer cuáles son las normativas en los lugares donde ha querido ir, como por ejemplo Europa. En ese sentido yo creería que ha habido un poco de irresponsabilidad de parte de la misma empresa para poder proteger su marca, y también creería que ese sinsabor que deja la ciudadanía colombiana es de injusticia, ¿no? Pero que ciertamente lo que ha hecho la Unión Europea es aplicar la norma per se.